31 reyes que se levantaron en contra del pueblo de Israel, y a veces hasta 5 se unían, ¿verdad?, para pelear con Dios. Pues digo con Dios porque peleaban contra el pueblo de Dios. Y por eso quiero que transmitir, que el mundo lo sepa, ¿verdad?, que estemos orando, pero que sabemos que Dios está en el asunto, y así se levanta medio mundo contra Israel. Hermanos, se levantan con Dios mismo. Así que queremos mandarle un saludo, ¿verdad?, a todos los hermanos, ¿verdad?, que ha sido de bendición. Tu hermano David Diamond, vamos a poner esto en el YouTube. Tu hermano Garily y todos los que, hermanos, son de sangre judía, que de alguna manera el Señor nos levantó y que son del olivo natural, ¿verdad? Nosotros como pueblo injertado, el olivo silvestre, ¿verdad?, injertado, ¿verdad?, el olivo natural, estamos tomando de la sal, ¿verdad? Y venimos a ser un pueblo, el mismo pueblo, ¿verdad?, descendientes de Abraham, ¿verdad?, por la fe, ¿verdad? Abraham fue de la fe y somos descendientes de Abraham, somos su padre Abraham, somos hijos en ese sentido de la fe, amén. Y pues una gran bendición, ¿verdad? Les saludamos desde acá de Pomona, ¿verdad? Su servidor, Pastor Filiberto Cisneros, les saluda. Y ustedes hermanos están presentes en especial. Yo quiero, hermanos, tocar esos temas, y le voy a pedir que de aquí en adelante tome muy en serio ya esta palabra. Yo no vengo igual, Dios hizo algo especial en mi vida. Va a ser determinante lo que yo le diga para su vida, y usted se queda, o entra o se queda fuera. Este es el llamado de Dios en los últimos tiempos, porque ya no mucho tiempo, pero todavía Dios se va a manifestar grandemente. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9, dice que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? La gloria postrera será mayor que la primera. No sé si usted tiene allí su libro, en el libro de Ageo. Y quiero que vaya conmigo allí en el versículo, en el capítulo 1, para que mire usted lo importante, que no ha cambiado, hermanos, no ha cambiado. Por eso le digo que tiene que ver con los últimos tiempos, pero tenemos que mirar en el Antiguo Testamento. He estado todos estos días analizando todo eso, y allí en Ageo, en el capítulo 1, cuando estaba hablando del templo, hermano, de cuando iba a ser reedificado, ¿verdad? Usted sabe que un grupo de personas fuerte en número regresó del exilio de Babilonia por medio de Zorobabel, ¿verdad? También cuando lee el libro de Nehemías podemos mirar mucho de la parte de la historia, ¿verdad?, de los que regresaron del exilio. Pero hoy queremos, hermano, aplicar o recibir esa palabra para la iglesia. Allí en Ageo, en el capítulo 1, versículo 9, dice cómo comienza: buscáis mucho, estamos ahí, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, ¿verdad? Podemos ver que en ese sentido, amados hermanos, estamos en las mismas condiciones. En ese tiempo de Ageo estamos hablando de un templo físico, ¿verdad? Que estaban empezando a reconstruirlo, ¿verdad? Que había sido deteriorado, hermanos, por el enemigo, por los babilónicos. Y cuando regresan, el Señor les da este mensaje, ¿verdad?, directamente a su corazón, porque empezaron a construirlo, pero de cierta manera se detuvieron y empezaron de nuevo a olvidarse, ¿verdad? Ya habían estado en exilio, ya han pasado todos esos 70 años en el exilio, y parece que uno, hermanos, como humano, de verdad, a veces yo me estoy pensando, Dios mío, cuando estoy mirando desobediencia tras desobediencia tras desobediencia en el Antiguo Testamento, digo, creo que no es diferente en estos tiempos, ¿verdad? Con la iglesia seguimos en lo mismo. Pero Dios también nos sigue hablando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la gente, hermanos,
se preocupa en sus propias cosas, está con su mente en lo terrenal. Y como el templo de este tiempo no es la iglesia, ¿verdad? No es esta iglesia de 4 paredes, un edificio, una estructura, sino que el templo somos nosotros. Entonces nos está diciendo el Señor que estamos muy descuidados y muy deteriorados, ¿verdad? En nuestro templo, en lo que debería de ser el Señor. Y voy a hablar, en todo esto voy a estar hablando, ¿verdad? Del altar de Dios, de reedificar el altar de Dios, ¿verdad? Pero Dios está hablando aquí a la iglesia en un llamado de los últimos tiempos, para que, amados hermanos, nos metamos a vivir verdaderamente guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Miren, hermanos, ahorita está la confusión tan fuerte que no solamente es en el mundo, no solamente es en el sistema de que el diablo está con todas sus artimañas por medio de la cultura, de la educación, de la maldad aumentada, las guerras, lo que estamos nosotros mirando, hermano, la apostasía de la iglesia, pero ahorita, hermanos, es algo tan triste, ¿verdad? Fatal, que el mismo pueblo de Dios, los que quedan, los que están ahí esforzándose, están, hermano, unos con una idea y con otro, y usted puede ver en el YouTube, uno habla de mal del otro habla mal del otro. Así que si usted y yo como iglesia, por eso es ese llamado, no buscamos la alianza del Espíritu Santo, no nos movemos ahora en el sentido de que digamos, el Señor me mueve, no mi propia decisión, no mi propia idea, sino que de verdad entremos a vivir lo que dijo Jesús, ¿verdad? Porque Él habló que cuando venga el Espíritu, Él nos iba a ¿qué? A guiar. Cuando venga el Espíritu, nos iba a ¿qué? A guiar, ¿verdad? A toda verdad y toda justicia. Entonces yo creo firmemente que va a haber ese remanente. Lo he estado hablando y lo seguiré hablando por la palabra. Un remanente, amados hermanos, que va a entrar, y otros que están pero no van a querer entrar. Pero bueno, la palabra de todas maneras va a ser expuesta, ¿verdad? De ese remanente que sea guiado por el Espíritu. Ahora, cuando es guiado por el Espíritu, pues eso quiere decir que está con cierta llenura del Espíritu, llenándose más, ¿verdad? Para que llegue a la estatura en el sistema que decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo. Ya no vivo yo. Eso nosotros no lo sabemos y lo hablamos, lo decimos de memoria, lo que sea, pero nuestros hechos, ¿verdad? Nos dejan saber Así que es, no. amén. Pero el Señor nos invita, nos dice, mira, ahí está, la palabra ahí está. Ya no vivo yo, que ese sea nuestro lema interno, personal, ¿verdad? Ya no vivo yo, que Cristo viva en mí, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando en este pasaje, le sigo diciendo, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, ¿qué dice? Y cada uno de vosotros corre por su propia casa, ¿verdad? Por sus propios intereses. Aunque vuelvo a decir, nuestra casa es ahora nuestro corazón, nuestra vida, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Corintios, para que viva el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Y ya en el versículo 10 sigue diciendo lo que pasa, ¿verdad? Por eso se detuvo de los cielos la lluvia, ¿verdad? Y también la tierra tiene sus frutos. Y vienen las consecuencias, ¿verdad? Sobre todo eso. Quiero como introducción empezar ahí. Pero yo quiero que vayamos a nuestro tema central, que vamos a estar hablando todos estos días, no sé cuánto, pero pienso que va a ser bastante, ¿verdad? Y espero en el Señor, pídale a Dios que Dios le ponga hambre, hermano, de leer. Y pídale que le abra los ojos del entendimiento, así como Pablo oraba por los Efesios, y yo oro también por su vida, para que usted ahora ya no esté mirando otra cosa más de que lo que Dios dice y lo que quiere de una manera personal para su vida, o solamente que decidamos ser cristianos del montón, ¿verdad? Del montón, ¿verdad? De esos que no van a cumplir su propósito, nada más que se llaman cristianos, o que diga usted, no, yo quiero que el Señor se manifieste en mi vida, ¿verdad? Porque mire, le voy a decir algo. Usted sabe que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto?
Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Todos, ¿verdad? Es uno de los primeros versículos que aprendemos, ¿verdad? Porque cuando todos pecamos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El que siembra para la carne recibirá corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá vida eterna. Bueno. Miren, hermano, no importa que ustedes se congreguen, pero si usted está pecando con pecados ahí escondidos o practicando ciertos pecados, usted está muerto. Amén. Está enterrado en el panteón. Así es, hermano. Por eso, si usted mira en hebreo, dice: levántate de los muertos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Dios? Amén. ¿Acuerda cuando habla de una casa descuidada que dice ya no ora, ya no busca la presencia, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿verdad? Levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿cómo? Si es alguien que ya había aceptado a Cristo y ya había entrado al reino. Sí, porque cuando nosotros pecamos, le damos legalidad a Satanás y quedamos, hermanos, enterrados. Parece como contradicción lo que estoy diciendo, pero es una cosa que le estoy diciendo que así es, hermano. Y cuando uno está ahí, a veces que no siente uno ganas de ir a la iglesia, a veces que uno no siente ganas de orar, a veces que uno ya ni quisiera ni congregarse, o sea, está muerto. O sea, cuando hay vida, hermano, usted busca la presencia de Dios. Anhela la presencia de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios. Empieza a no importarle, hermanos, lo económico, lo físico. No quiero decir que no trabajemos y no realicemos, no. Lo que quiero decir es que empieza a ser como un segundo término, ya no como tanto énfasis, ¿verdad? De estar ahí duro, nomás con nuestra mente al 100% ahí, ¿verdad? Esa es una de las señales que empieza a ver. Pablo lo dijo, ¿verdad? Lo que yo antes tenía por ganancia, ¿qué dice? Ahora lo tengo por, ¿no es cierto? Porque eso es lo que uno empieza a experimentar. Segunda de Reyes, ya estuve hablando, pero quiero que vamos a ir porque vamos a quedarnos en un versículo, no sé cuántos estudios, no sé cuántos versículos, y espero en Dios, le pido a Dios que haya temor en su vida, que usted de verdad le pida: Señor Dios, ayúdame, porque si no nos ayuda, no podemos realizarlo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Acuérdense que aquí voy a hablar de la transición de poder, ¿verdad? De un profeta a otro profeta. Vamos a estar hablando también de la transición de poder, ¿verdad? De otros dos profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y que uno de ellos, ¿verdad?, es Moisés, el otro es Josué, y que desde Josué, dice la revelación, desde Josué ya está en el Nuevo Testamento lo que está en 2 de Pedro 2:9 y lo que está en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, estaba separado el ministerio, ¿verdad? Lo que es profeta, lo que es sacerdote y lo que es rey. Pero Josué, acuérdense que Josué estaba comandando y Josué salía a las guerras, ¿sí o no? Moisés, en cambio, estuvo con las manos levantadas haciendo el oficio de sacerdote y de profeta. Pero en Josué ya podemos ver nosotros, ¿verdad?, ese ministerio de rey, de autoridad, ¿verdad?, sobre la guerra. Por eso nos dice el Señor en Apocalipsis, el capítulo 1, dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Ahora, las batallas que nosotros debemos de pelear ahora, porque no es nada diferente, son espirituales. Y es lo que no entendemos, ¿verdad? El Señor nos habla, ¿verdad?, que no tenemos lucha con carne ni sangre, y ahí seguimos dándole vueltas al desierto, ¿verdad? Mirando a los demás, mirando al otro, mirando a aquel, y acomodamos incluso hasta los versículos, o el diablo nos miente. Pero la cosa es esta, escúcheme. Dios nos dio la corona de la vida. Acuérdense que dijo: sé fiel y te daré ¿qué? La corona. Y no es de rey, la corona no es de rey, es de rey. Entonces la corona, hermano, con Josué me habla de autoridad de rey, sí, autoridad de profeta, autoridad de rey,
porque con Josué miramos que había sacerdotes, ¿verdad? Cuando pasaban el río lo vamos a hablar, pero yo quiero decirle eso y quiero que vayan conmigo a leer allí en 2 Reyes capítulo 2. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo ¿de dónde? Gilgal. A ver, repítalo. Gilgal. Otra vez. Gilgal. Gilgal, hermanos, va a ser esencial. Va a ser, pero muy esencial en el discipulado que necesita la iglesia. Bueno, el que necesitó en el Antiguo Testamento los profetas. Gilgal, hermanos, es lo que Elías recibió, es como él vivió, cómo se manifestó su poder, pero fue también lo que le heredó a Eliseo en instrucción, en conocimiento, para conocer a Dios, para conocer el ministerio que Dios le da en la tierra y para caminar con autoridad, para caminar, hermanos, en la esfera de mirar ángeles, de mirar la esfera, hermano, de espiritual. Entonces es ese nivel que está desde allá. Miramos que en el Nuevo Testamento los discípulos, hermanos, anduvieron en ese poder. Cuando el Señor mandó 70 de 2 en 2, ellos regresaron, ¿verdad? Contentos, bien contentos, diciéndole al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Ve? O sea, entraron en esa esfera de pelea. ¿Qué es lo que debe entender usted? Que nuestra pelea es esa. Si cuando hay, por ejemplo, una mala actitud de alguien o hay un pecado sobre algo, no es la persona, es la debilidad o el descuido de la persona, pero es un demonio. Es Satanás mismo a través de un demonio que la persona se descuidó y le dio legalidad, y entonces el demonio, ¿verdad? Satanás mismo está operando. Por eso le digo que nosotros somos reyes y sacerdotes, y no se nos olvida, ¿verdad? Queremos seguir siendo ovejas toda la vida, y nosotros tenemos la opción, si queremos ser ovejas toda la vida, o tomamos, ¿verdad?, ya lo que Dios dice que nosotros somos en Cristo. ¿Está conmigo? ¿Sí, sí, Amén. Entonces, para mirar esto, vamos a tener, yo creo, los estudios, pero quiero que vayamos dónde surge eso, dónde surge Gilgal. Y vayan conmigo a Josué, en el capítulo 5 de Josué, porque Eliseo, antes, hermanos, de recibir la doble unción, tuvo que ser instruido por Elías, lo cual de una manera no sabemos cómo, porque Elías solamente entra a escena, ¿verdad? Allí en 1 Reyes, simplemente Elías tisbita. Y ahí, ¿verdad? Habla, pero ya no se habla más de Elías. Eliseo habla un poquito más, pero quiero que vayamos a leer en el capítulo 5, si usted está allí. Amén. 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 Dice la palabra del Señor: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, a todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová.
por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado, ¿cómo? Aquel lugar, o sea que, ¿dónde comienza la historia? Que estamos hablando de ahí de Segunda de Reyes, aquí. Tiene mucho que ver aquí, hermanos, esa instrucción que Eliseo recibió que Eliseo recibió de Elías. Y aquí nosotros, hermanos, vamos a ser también instruidos, porque tiene que ver mucho de cómo conocer a Dios, y tiene que ver mucho el Antiguo Testamento en unidad con el cumplimiento del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto en el cumplimiento con el Nuevo Pacto, y tiene que ver con los que verdaderamente aman a Dios y los que no, con los que entran, ¿verdad?, las bendiciones, y con los que no, con los que se van a salvar y con los que no se van a salvar. Tiene que ver con el ministerio tuyo, con el ministerio mío, en donde, amado hermano, el ministerio que Dios te dio y el mío, al estar activos, operando en las manos de Dios, las señales que hablamos, amado hermano, se tienen que manifestar. La autoridad de Dios tiene que ser visible, la unción, el poder de Dios tiene que ser, hermano, visible, palpable, porque, hermanos, así es nuestro Dios, en su amor, que quiso compartir ese poder manifiesto en esa creación llamada hombre, cuando estén en su línea de santificación, de obediencia, de humildad, y es lo que vamos nosotros acá a hablar. En primer lugar, miramos dos cosas. Sucedieron otras cosas más ahí, ¿verdad? Bueno, para continuar un poquito más la historia, Gilgal está al otro lado del Jordán, cuando ya pasan y ponen el pie, ¿verdad?, en la tierra prometida, en Canaán. 2 tribus y media de la tribu del pueblo de Israel quedaron ubicados antes de pasar el río Jordán, ¿verdad? Que fue, creo, Dan, no se me fue el nombre, pero es una media tribu de Manasés. Fueron 2 tribus y media que quedan ubicados antes de pasar, antes de que las aguas se abrieran. Pero Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, que aunque les dio ahí la tierra, dejen sus hijos, dejen su familia, dejen sus ganados, y ustedes tienen que entrar con todos armados, ¿verdad?, para conquistar la tierra, y que cuando conquisten ya la tierra, entonces se vuelven a su lugar, se vuelven a sus casas. Entonces Gilgal es, hermanos, donde pusieron el pie después ahí de que cruzaron Egipto, y allí, hermanos, empiezan a suscitar muchas cosas. Primero aquí, si usted lo ve en su Biblia, no sé si diga ahí la circuncisión y la Pascua en Gilgal, ¿dirá eso? No sé si lo diga, pero si no, esos fueron los 2 acontecimientos que tienen mucho que ver para la instrucción, amados hermanos, de la formación de un profeta del Antiguo Testamento que caminaba en el poder, y tiene que ver con nuestra instrucción ahora también en nuestro ministerio, en el nuevo pacto, al ser, hermanos, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros, amados hermanos, de la circuncisión, hablamos de un pacto. Y cuando nosotros, usted le pone una marca ahí a su Biblia, y vamos a ir a Génesis 17, en donde usted va a ir poder darse cuenta cómo comienza todo este mover del llamamiento de Dios a la humanidad después de ahí de Abraham para acá. Porque recalco, ¿verdad?, y estamos leyendo que toda esta generación no sabía, no estaban circuncidados, tal vez por estar, hermanos,
con tanta problema en su corazón, aunque Moisés les hablaba, tal vez hasta no tenían muy claro, ¿verdad?, lo que era la Pascua, o si lo tenían, Dios quería que se les fuera revelado. ¿Por qué? Porque la generación que salió de Egipto, hermanos, teniendo la oportunidad de entrar a las bendiciones por su rebeldía, por su falta de fe, no entraron. Entonces, cuando Dios les dice regrésense, y andan 40 años vagando hasta que el último, ¿verdad?, muere, otra vez el Señor los lleva, dejando solamente a Josué y a Caleb, ¿verdad?, que ellos sí creyeron al Señor. Entonces, ahí comenzamos con lo que es la circuncisión. Mire, ahí en el capítulo 17 de Abraham, fíjese, ahí está. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el pacto, hermanos. Anda delante de mí y sé Perfecto. perfecto. Ahora usted dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento. ¿Y qué dijo Jesús? Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, en esta palabra usted podrá decir perfecto yo, perfecto alguien. ¿Quién lo es? Nadie lo es. Y es en donde a veces, por no adentrarnos más a averiguar, nos quedamos nosotros a medias y nuestra mente está vagando. Pero la palabra perfecto, hermano, en el diccionario dice que es el mayor alto grado de bondad. ¿Sí me explico? La palabra perfecto. Y la palabra perfección no tiene un límite, sino la palabra perfección es una acción, ¿verdad?, de perfeccionarse, que quiere decir que entre mayor alto grado de bondad tú tengas o yo tenga, entre mejor vaya creciendo, más perfecto soy. ¿Sí me explico? Entonces es lo que le está diciendo Dios en el pacto, ¿verdad? Porque le dice aquí: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Escuche cuántas veces esa palabra. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Ahí está primero. ¿Qué significa la circuncisión? Pacto. Ahora, ¿qué es en sí el pacto? Según como el Señor le está diciendo a Abraham: sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, el pacto de Dios hacia nosotros, al entenderlo hacia nosotros, es que nosotros, hermano, seamos, que tengamos devoción a Dios, temor a Dios, amor a Dios, fidelidad a Dios, obediencia a Dios. Eso vendría siendo la perfección progresiva en el Señor. O sea, que caminemos en fe, que le creamos. Eso es lo que Dios estaba pidiendo. Ya usted, si estudia la vida de Abraham, se puede dar cuenta cómo él agradó a Dios, porque Abraham le creyó a Dios, y las acciones de Abraham aquí en la Biblia muestran cómo él fue creciendo de perfección, aunque tuvo errores, pero fue creciendo en perfección a la manera como nosotros, hermanos, creemos o debemos de crecer. Porque la Biblia dice que Jesús es ¿qué? El autor y consumador de la fe. Y por eso nos dice: pon los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. O sea, aquí está como padre Abraham. Claro, en el Antiguo Testamento nosotros descendemos en esa fe, pero en realidad lo que nos revela el Nuevo Testamento es de que es Jesús el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, si nosotros andamos en Jesús de verdad, y ahí es en donde se nota, ahí es en donde nosotros, por nuestras acciones, por lo que nosotros dejamos ver de nuestra vida, se va a saber si yo de verdad estoy caminando en fe, estoy caminando con Cristo, Cristo está en mí, o no está Cristo en mí. Amén. ¿Sí me explico? Porque ahí, a través de lo que vemos de Abraham, miramos que él caminó en ese pacto. Ahora, ese pacto para nosotros no cambia. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está
en los cielos es perfecto. A todo el recorrido del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, amado hermano, no cambia. Pero estamos hablando de la circuncisión de Gilgal. Entonces eso es lo que, hermano, Elías le estaba diciendo a Eliseo. Venían de allá, ya venían de Gilgal, ya habían estado en Gilgal, indudablemente estuvieron parados allí, ¿verdad? Donde se eligieron aquel como altar de 12 piedras, que después voy a hablar, cuando toquemos hablar de Jordán, que habla de la unidad y habla de mucho más, que voy a ver después. Pero en ese punto, hasta allá fueron, hermanos, y ahí estuvieron parados. Yo me imagino que Elías empezó a contarle, hermano, todo a Eliseo, todo de la historia, ¿verdad? De cómo estuvieron a punto de entrar, cómo no entraron, cómo el Señor los mandó para atrás, cómo se abrió el mar, de qué manera se abrió el mar, qué aconteció. El río Jordán, qué acontecimientos se efectuaron, y todo venían del Jordán. Pero ahorita estamos hablando aquí de la circuncisión. Dice el versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ti. Entonces, ¿cuál es la señal de Dios hacia Abraham y su descendencia? Que los iba a multiplicar, los iba a bendecir, iban a ser bendecidos en él todas las naciones. ¿Cuál es la señal de obediencia, de aceptar el pacto entre el hombre, entre Abraham, de una manera humana hacia Dios? El aceptar lo que Dios estaba diciendo en señal de, hermanos, fe, y en señal de darle toda la gloria a Dios, y de que Él, hermanos, de que el hombre en sí, no hay nada de la vitalidad en sus lomos, vemos en la Biblia lo que sería en todo lo que es el sistema de hombre para procrear, sino que todo sería gloria a Dios. Amén. ¿Está conmigo? Entonces está ahí. Entonces el pacto es, hermanos, devoción a Dios, amor a Dios, fidelidad a Dios, obediencia a Dios. Amén. Fe en Dios. Entonces, cuando caminamos en esos atributos, nosotros estamos caminando en la perfección. Fíjese, vaya ahí a Deuteronomios en el capítulo 10. Estos días estuve leyendo todos estos libros desde que vine aquí, hermano. No he parado. Un hambre de leer la escritura, hermano. Todo el día he estado en la casa leyendo. En la noche el Señor no me deja dormir, estoy levantándome, y Dios me está mostrando todo eso. Mire, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? No podían, o más bien no cumplieron el mandato de Dios de andar en perfecto, porque la perfección, porque ¿cómo andaban siempre quejándose? ¿Cómo andaban siempre, hermanos, oponiéndose a Dios? ¿Cómo andaban siempre, hermanos, en incredulidad? Entonces, miramos que no pudieron entrar, ¿verdad? Entonces el capítulo 10 de Deuteronomio dice ahí, si tiene un título ahí, ¿cómo dice? El pacto renovado. El pacto renovado. ¿Por qué renovado? Porque, claro, estamos hablando que ya toda esa gente, ¿verdad?, no quiso andar en ese pacto, pero Dios, al igual que nos sigue hablando ahorita para el llamado para los últimos tiempos, para el remanente, el Señor ha seguido hablando a todo a través de la historia. Y ahí el Señor estaba recordando nuevamente un pacto. Miren lo que les dice. Estaba hablando Moisés. Moisés estaba haciendo una recapitulación de lo que habían pasado. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Quiero detenerme. Usted sabe que estamos hablando de esa incredulidad, de esa rebeldía y de la idolatría que no salió de su corazón de este pueblo. Que cuando Moisés sube, hermanos, a buscar la presencia de Dios, 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Estuvieron volviéndose a la idolatría, ¿verdad? Hicieron a Aarón que le hicieron 2 becerros y estaban dándole desenfreno a su carne, a sus pasiones. Y cuando Moisés baja, porque el Señor le dijo: ándale, porque este pueblo se ha desenfrenado,
¿qué hizo Moisés? Tuvo una reacción, ¿verdad?, de celo y quebró las tablas. Las quebró. Pero después, hermano, que Dios quería destruirlos, Moisés intercede por el pueblo, que esa es una de las cosas que tenemos que entender como sacerdotes. Iglesia, acuérdate, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, no se te olvide. Y en esa característica de nosotros como sacerdote tenemos que interceder por los demás, por la debilidad de los demás, por los defectos que nosotros creamos. Es interceder, porque ese es el oficio de un sacerdote, es presentar a Dios, perdón al pueblo ante Dios, llevar las peticiones del pueblo hacia Dios, interceder por él. Mas el profeta es recibir la palabra de Dios y transmitirla al pueblo. Y es donde, hermanos, la iglesia no ha querido entender, y ahí está atorada porque no entiende su oficio, no entendió, se quedó ahí, ya no avanzó. Pero aquí está el Señor, como le pasó a aquellos, también les vuelve a decir, ¿verdad? Dice así: e hice una arca de madera, versículo 3, de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a las primeras escrituras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jaacán a Mosera, allí murió Aarón, y ahí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdote su hijo Eleazar. De ahí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierras de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días. Escuchen, 40 días y 40 noches otra vez. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová, ¿qué? Destruirte. O sea que Dios, hermanos, iba a destruir al pueblo de Israel en un principio. Es lo que nosotros no entendemos como iglesia. A veces, hermanos, alguien comete un pecado, o anda en una desobediencia, o anda en una carnalidad, y ya hay sentencias sobre de él, hermanos, y hay puertas abiertas para Satanás. Y nuestro amor, en vez de estar apuntándolo, es orar por él para hermano, que se salve, para cubrirlo con la sangre de Cristo, para que se restaure. Así es, amén. ¿O no es cierto que cuando Judas, hermanos, vendió al Señor y todo lo que hizo antes de venderlo, el Señor dijo que, hermanos, dice que los amó hasta el fin? Amén. Yo le pregunto a usted, ¿el Señor Jesús sabía que Judas lo andaba traicionando o no? Sí. Indudablemente. ¿Y por qué nunca lo sacó a la luz? Su amor lo cubrió todo el tiempo, hermano. Por eso cuando ya era hora, les tuvo que dar ese mensaje de amor, ¿verdad? Porque no sé qué le hubieran hecho Judas, los discípulos. Y los llevó a lavar los pies para que ellos entendieran el mensaje de amor. ¿Sí me explico lo que le digo? Y eso es, hermano, lo que yo le pido a Dios, porque esos son los que van a entrar a este remanente. Los otros, hermanos, si no entienden, va a ser desechados. Así se lo digo, desechados. Porque ya es el último tiempo, hermano, y Dios quería matar aquí a esta gente. Y la intercesión del líder Moisés le salvó la vida, no solamente esa vez, pero estuvo otra vez, hermanos, orando, otra vez 40 días y 40 noches. Y me dijo Jehová, dice, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Bueno, estamos hablando del pacto renovado. Hasta ahí va la historia, ¿verdad? De lo que iba a pasar, de lo que estamos, que Dios los iba, que no quisieron a vivir, caminar con el pacto de Abraham, saliendo de Egipto con todo lo que vieron.
Y ahí va Dios por su misericordia, por la intercesión, por el amor de Dios y la intercesión de el profeta, ¿verdad? Haciendo el oficio de sacerdote. Grábatelo, hermano, que eso no se te olvide, porque si te olvida, ahí vas a quedar atorado toda tu vida y vas a andar vagando toda tu vida en el desierto y no vas a entrar. Pero si tú te lo grabas y tú dices, sí, Señor, es cierto, es verdad, aquí está, le pides al Espíritu Santo, empieza a tener comunión con Él, las cosas van a cambiar. Poder va a venir sobre tu vida, va a empezar el Señor a darte revelación de la palabra. Y el diablo no te va a confundir, porque cuando no se mete uno en el Espíritu, la letra, hermano, el diablo te la voltea de una manera y de otra. ¿Está conmigo? Amén. Fíjese, ahí está el pacto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora pues, iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? No es lo mismo, sino que temas a Jehová tu Dios. Punto número 1, ahí tiene una coma. Temas a Jehová tu Dios. Donde quiera que andes, donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, sepas que Dios te está mirando lo que tú estás haciendo. Sepas que Dios está pensando lo que tú está mirando lo que tú estás pensando. Sepas que Dios está mirando tu corazón y está sabiendo lo que estás sintiendo. Ten temor de Dios. Esa es la instrucción que le estaba dando, hermano, Elías a Eliseo. Mira lo que pasó, Eliseo. Vas a recibir, indudablemente le contó que Dios ya había tratado con él y que Dios le había mandado a que orara. Indudablemente le estaba diciendo, mira, Eliseo, esta gente no quiso entender, esta gente miró su gloria, miró su poder y caminaron en su obstinación. Eliseo, tú vas a representar el reino de los cielos. Eliseo, camina en el temor de Dios. Amén. Sí, siempre se está comprendiendo cómo qué instrucción recibió, hermanos, Eliseo en Gilgal. Y eso es lo que nos dice el Señor. Hay cuenta que ahorita estamos ahí en Gilgal. Que se vaya usted hoy estuvimos en Gilgal, ¿verdad? En Gilgal. Estamos hablando de la circuncisión. Circuncisión. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide? Lea conmigo el versículo 12. ¿Qué pide Jehová? Que seamos temerosos. Que no andemos nada más, hermano, ligeros de hablar, de hacer, de esto y del otro, y que no seamos, porque Dios te ve, Dios te oye. ¿Usted cree que María se hizo tan ligera con Aarón hablando en contra de Moisés? ¿Y qué pasó? ¿Lo oyó Dios o no? ¿Y qué le pasó a María? Se llenó de lepra. ¿Cuántos días estuvo fuera del campamento? 7 días llena de lepra. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos. Ahí está el otro. O sea, que lo que vayas aprendiendo de Dios lo vayas viviendo. Que no solamente te llenes de letra. Oh, es más, alguien que ni siquiera, hermano, guarda la palabra, la oye y la salida de la puerta ya no sabe de qué se habló. Está peor todavía, ¿verdad? Pero que cuando tú recibas la palabra, te encuentres en ella, porque es Dios el que te está hablando. Amén. Es el omnipotente. Es todopoderoso el que está ministrando nuestras vidas. Te está expresando su voluntad. Es la voluntad de Dios, no es la voluntad del hombre. Que andes en todos sus caminos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces estamos como aquel sacerdote de la parábola del buen samaritano. Sí, venimos a la iglesia, tenemos todas las características y todo, ¿verdad? De cristiano. Pero dice que pasó el sacerdote y lo miró que estaba golpeado, ¿verdad? Allí y no le ayudó. Amén. Y a lo mejor iba cantando, ¿verdad? ¿Ya? No sé qué alabanza iría cantando, ¿verdad? Iba a la iglesia, pero no se detuvo a ayudar a aquel que había sido golpeado, aquel que estaba en el camino. No, amado. Debe de haber en nosotros. El sentir de Dios. Ahora el sentir de Dios en ese es de una manera muy personal. No es para que tú digas, oh, si no la cumple, mira, esa es para ti, y estés agarrando un bate y estés aventándole para allá, para otro. Es que, no, hermanos, es para ti, es para mí. Eso es de una manera individual. Que andes en todos sus caminos, ¿y qué más? Que lo ames. Que lo ames. Ahora, ¿cómo manifestamos nuestro amor a Dios?
¿Cómo lo manifestamos? Viniendo a la iglesia. ¿Cómo lo manifestamos? Creyéndole y obedeciéndole. Creyéndole y obedeciéndole. Así manifestamos el amor de Dios, de nosotros a Dios. ¿Y qué más? Y sirvas a Jehová con todo corazón y con toda tu alma. Entonces la gente que pasa toda su vida sin servirle, ¿amará a Dios, hermano? Si no le importa su obra. La gente que, perdone lo que le está diciendo, somos poquitos, no lo digo por estar ahí recalcando esto, porque esto lo van a ver en YouTube y todo, en el Facebook. No, pero que ni siquiera se preocupa por su obra. Y hablamos solamente de lo que dice la Biblia, ofrendar y diezmar. Aquí no estamos hablando de que ofrenda de 1000, ofrenda de 500. Usted ha visto toda la depravación que hay ahorita acerca de eso. O sea, de lo que Dios manda. Si nosotros, hermanos, no le creemos a Dios, que el primero que hizo eso fue Abraham. Después, hermano, Jacob tuvo que tener su propia relación allá en Betel, de lo cual también vamos a hablar. En Betel tuvo su propia relación y también dijo: si tú me ayudas, mi diezmo apartaré. ¿Sí me explico? Y por ahí están, hermano, hablando tanta cosa en YouTube. Pero ¿sabe qué? No, es que la ley, no, el diezmo no es de la ley. El diezmo es de la fe, es de Abraham y de Isaac, viene de aquellos que le creen a Dios. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando hablemos de ahí, Jacob miró a Dios y Dios le habló. Una escalera donde van los niveles, ¿verdad? Para enseñar. Vamos a estar hablando también ahí. Entonces aquí, que le sirvamos a Dios. Miren la instrucción que le estaba diciendo Elías a Eliseo. Mira, Eliseo, ahí tienes. ¿Estábamos en qué? En Gilgal. Y aquí estamos hablando del pacto renovado por medio de la circuncisión. Ahorita quisiéramos estar bonitos, ¿sí? La verdad, pues quisiéramos estar ya dormiditos en la camita de ahorita que se hace oscuro temprano. A las 5 ya. ¿Es verdad? 4:45 dice Rafa. Pero gracias a Dios que usted de todas maneras trajo su carnita a fuerza, como la haya traído. Es el sacrificio que Dios se agrada. Así es, amén. Ahí está. Bien claro y específico lo que estaba, hermano, en Gilgal. Así es, amén. Versículo 13. ¿Qué exige Dios? ¿Qué te pide Dios? Acuérdate que es un pacto entre Dios. Él prometió bendecirnos, multiplicarnos, y tú tienes todas las bendiciones ahí, ¿verdad? Que acabamos de mirar. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Versículo 14 aquí: de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Grábate lo que de él es todo, para que tú no digas mi carro, mi casa, y se te ponga el todo duro, hermano. Y recuérdese que estamos hablando, este mensaje no es de usted aquí, este mensaje es en general, porque, hermanos, es lo que Dios habla para la iglesia. ¿Sí me explico? Amén. De Él es todo, de Él es nuestra vida, Así de Él es. es, hermano, nuestros hijos, de Él es todo. Entonces, cuando nosotros actuamos de una manera mezquina, la verdad, ¿amamos a Dios? ¿O avariciosa? No. Pero, hermano, Dios quiere que cambiemos, Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere, hermano, meternos a estas bendiciones. Y dice aquí, escuche, porque Dios nos estaba hablando de ellos, por eso hizo un nuevo pacto. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como este día. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Ustedes están teniendo la bendición por Abraham, por Isaac y por Jacob. Por ellos están teniendo la bendición. Todos los demás no han querido entender, pero están siendo bendecidos porque ellos caminaron en mi temor, porque ellos me creyeron, porque ellos calificaron en lo que yo estoy diciendo aquí, porque aún Abraham, usted sabe que sacrificó a su propio hijo, ¿sí o no? Amén. Amaba a Dios, por eso Dios le dijo: no, espérate, ¿verdad? El ángel, espérate, ya sé que me amas, ¿verdad? Y no lo dejó que lo sacrificara. Así es. Y mire,
Para que vean que esto tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, por la ley, que no sé qué, y están arguyendo todo el tiempo. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? Es 16. Circuncisad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ve? Eso es para el Nuevo Testamento. Desde entonces. ¿Por qué? Porque esta gente sí practicaba la circuncisión, pero se volvió ritual. Y lo que el Señor quería que hicieran, no lo hacían. Y el Señor no quiere que vivamos por rituales. Si bien es cierto, nosotros tenemos la práctica de la Santa Cena, ¿verdad? Que vendría siendo también como un tipo ritual, pero es un ejemplo, ¿sí? Y no estamos todos los días con eso, ¿verdad? Porque tiene un significado de la venida de Cristo y lo anunciamos y declaramos, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, vivir por rituales no, quiere que seamos hacedores de la palabra, hacedores. Por eso le digo, mira, circuncida mejor tu corazón. Sí, porque ¿de qué te ganas que estés practicando la circuncisión literal, física, pero bien desobediente? No haces lo que, o no crees lo que yo te digo. ¿Cómo ve la instrucción que tuvo Eliseo, hermanos, para andar mirando los carros de fuego y los carros de caballo, ángeles? Para mí esto es grandioso, hermano, poderoso. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Entonces, hasta ahí me voy a quedar. Estamos en Gilgal van a pasar muchas cosas. En Gilgal hay mucha instrucción, pero lo que el Señor quiere, iglesia, si tú y yo vamos a entrar, porque ese es el mensaje es entrar a este reino, entrar. Ahora Jesús, acuérdense, en el Evangelio de Juan dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya somos nacidos de nuevo, ¿sí o no? Ya somos nacidos. Pero ahí está el punto. Tú puedes ver el reino de Dios, pero no en tu vida, en otros. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Quiero que se lleve eso en su mente. De agua y de espíritu. De espíritu. Cuando usted entra, hermanos, que nace de espíritu, entonces quiere decir que usted de ahí para adelante se deja guiar por Él. Ya no por todo lo demás, lo externo, por Él, por el Espíritu. Y por eso miramos que Felipe acá en Hechos 8 fue un ángel. Él podía andar mirando ángeles porque andaba en el Espíritu. Él, después de haber predicado al eunuco, ¿verdad?, allá en el desierto, estaba en conexión con el Espíritu lo arrebató y lo llevó a tu lugar. Hermano, madre, ¿por qué nosotros no hemos andado así, pues? ¿Por qué eso ya es hasta como que parece que uno habla en otro idioma? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por una sola razón, que la gente decidió seguir igual que el pueblo de Israel, la iglesia, en los rituales, ¿sí? Engañándose a sí mismo, o donde no le prediquen esto, donde le den la suave y le consientan y la apapachen el pecado, en otro tipo de cosas, ahí va. ¿Y cuándo va a haber esto? Jamás, si no se arrepiente y si no vuelve. Pero yo digo, yo quiero entrar ahí, hermano, y me tengo que sujetar a eso. Y Dios, por eso es, amado hermano, que está usted aquí, y usted que va a ver este mensaje tiene que ver con entrar verdaderamente en el reino de Dios. Hay guerra, sí. Estamos orando por Israel, sí. Pero también escúcheme, todos los que están afligidos por Israel y todo esto, incluso aquellos que están apuntando a Israel como que ellos son los que están asesinando, hermano, desde aquí está todo aquel que se opone a Dios, pelea con Dios mismo. Y escúcheme usted que está apuntando a Israel,
usted que está poniéndose a favor de aquellos que están en contra de Israel, usted va a quedar avergonzado. Amén. Escúcheme usted, nación, sea quien sea que esté oponiéndose con Israel. El Señor ya nos ha mostrado que Él fuego mandaba del cielo, hermano. Él hacía tronar, y con Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente, el que hizo los cielos y la tierra, y Él está con su pueblo Israel. Amén. Esa nación le pertenece a Israel. Aquí está Canaán, Dios se las dio por siempre. Así es, amén. Así que yo le animo a usted que está presente y a usted que va a ver este mensaje, a que vea la Escritura, a que busque a Dios, a que entienda los tiempos que estamos viviendo, y no solo que los entienda, sino que el Señor le está llamando a entrar, porque algo poderoso va a pasar en estos tiempos en el remanente. El demonio tiene que huir, cuando menos en la esfera donde nosotros nos movemos. Amén. Todavía hay almas que se salven, hermano. Todavía allá en esta vida ven como almas se salvaron. Entonces, ahora que estuve en México, almas se salvaron. Entonces sí que todavía hay almas que se tienen que salvar. Amén. Hay personas que se congregan y no son salvas, porque ahí están en su mente y su corazón, y Dios les va a seguir hablando, que se arrepientan y que le acepten como su Salvador, porque si no van a quedar afuera. Amén. Sí, sí me estás escuchando, hermano. Amén. Por eso le vuelvo a repetir, y yo voy concluyendo con este mensaje. ¿Qué es circuncidar tu corazón? Si no es entregar tu corazón a Dios. ¿Qué es circuncidar tu corazón si no es anhelar su presencia y estar en su presencia? Amén. Y ya no hablar, hermano, de una manera humana. Cuando el profeta Elías se enfrentó al rey Acab, así mire, de frente a frente, él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. ¿Tiene usted eso? Así es. Usted puede seguir viviendo la vida que quiere. Yo le digo a mi familia, a mis hijas igual, pueden seguir viviendo la vida que quieran, nadie nos va a obligar. Está en Apocalipsis. Pero yo he decidido, hermano, esto. Y tengo que recibir esta instrucción en mi corazón. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Aquí está. Si yo no lo estoy haciendo, entonces estoy ya viviendo fuera de su pacto. Y es su gracia la que me trajo. Pero acuérdese que la gracia se puede perder, y está bien especificado en el Nuevo Testamento. Mira bien, dice el libro de Hebreos, mira bien. No sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe, y por ello muchos sean. Y por eso, hermano, eso no viene. ¿Cómo puede suceder eso después de que alguien ya fue nacido? ¿Cómo puede suceder eso después de que alguien ya es nueva vida, nueva persona, que se descuidó y empezó más a andar en la carne? Porque la carne y el alma, eso es lo que siempre está ahí, en sus pasiones. Santiago lo dice, incluso, ¿verdad? Dice que si nosotros que no amamos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, hermanos, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Por ella muchos sean contaminados, porque acuérdense que yo estaba hablando de lo que uno ve, porque aquí está. Cuando nosotros empezamos a ver los defectos de los demás, quieras o no, vamos y lo decimos, hermano. Quieras o no, porque de la abundancia del corazón. Si yo estoy viendo algo y estoy ahí, por donde yo ande voy a andar, hermano, hablando. Con el que me junte, con él voy a andar hablando. ¿Y qué dice el Señor? Entonces, este pacto renovado, hermano, ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Ahí está. Es Dios el que está hablando. ¿Qué pide? ¿Qué pide? Que anden por sus caminos, que le amemos de todo nuestro corazón, que le creamos. Amén. Claro, que andemos en fe. Así que concluyo, hermanos, una vez leyendo más el versículo, ¿verdad?
circuncida tu corazón. Que Dios te bendiga grandemente y vamos a seguir con este tema. Un saludo de nuevo a cada uno de mis hermanos que se van a conectar, que ya van a mirar este video. Y usted que está aquí, oramos, hermanos. Dios bendiga.